Bienvenidos, estimados amigos, a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, con quien vamos a conversar, no sé, pues de todo lo que De se todo. pueda. Y les recuerdo que este programa, como todos los de la semana, es auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente. Es eficiente porque se concentran pocos encargos. Eso es muy importante. Tiene métodos innovativos, trabajan toda la semana, todo el día. Entonces obtienen resultados, arriendan, venden según lo que les ha pedido el cliente. Y la otra empresa que está vinculada a la anterior es Remodeling, una empresa de remodelación que cuenta con puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en pisos, si usted quiere cambiar o arreglar el parqué, si usted quiere cambiar o arreglar los muebles de cocina, una remodelación mayor con arquitecto, pintura, lo que usted quiera de alguna de esas cosas o varias, en Remodeling, una empresa seria que está ahí, que responde y garantiza. Y vamos a partir con Nicole, y me parece que vamos a partir, Nicole, con el tema del sicariato y todo lo demás, ¿no? Escándalo de la semana. Mm. Podríamos hablar acerca de, claro, de cómo dejaron libre a este sicario que salió por la puerta tranquilamente. Y hay que tener claro algo, ¿ah? Se supo porque un abogado reclamó diciendo si Osmar Ferrer, este venezolano indocumentado en Chile, entró por pasos no habilitados y estaba dando vuelta acá en Chile. Un abogado dijo, si él sale, ¿por qué mi representado no sale? Así se dieron cuenta que él no estaba en prisión preventiva. Y además se supo por la prensa, porque cuando nos enteramos, este personaje ya había salido hace varios días. Entonces, toda esa orden de Interpol y todo esto que se supone que las instituciones activaron es tarde. Tarde e insuficiente e ineficiente. Imagínense que cuando mataron al teniente Ojeda, se reaccionó, no sé si rápido, pero en pocos días para hacer la búsqueda de los culpables. Se supone que iban a cerrar la frontera, todo. Nada, aparecen en Colombia, otro apareció por Costa Rica. Entonces se entra y se sale de nuestro país como quieren. Pero del update del tema tenemos algunas cosas como por ejemplo el allanamiento. Miren lo que estamos allanando, instituciones. ¿Se acuerdan? Instituciones de la justicia, además, de la Claro, justicia. hace poco estábamos allanando el Gore Metropolitano, allanando al Serviu. Bueno, allanando, después hablamos de ese tema, pero del Estado, digamos, pero allanaron la Corporación del Poder Judicial. Y en el intertanto, la jueza Irene Rodríguez, que no es mi familiar, dice que ella hizo lo que tenía que hacer y que como se equivocó Quedarse en el dormida. primer mail, lo anuló y después ella volvió a ratificar la prisión preventiva de este personaje. Es decir, al parecer, en una distancia de 11 minutos, liberan a un sicario tremendamente peligroso. Algo huele mal, ¿no es cierto? Algo no calza. Algo huele muy Algo, mal. algo no. Entonces, más allá de los updates en que ella dice que no hubo dolo y que su resolución está clara porque el fallo en el juzgado, en el octavo juzgado de Santiago, fue que se decretaba la prisión preventiva. Más allá de eso, que creo que no es una excusa, aquí hay que plantear dos cosas, que estamos muy mal, porque si efectivamente este caso tiene que ver con ligereza, desprolijidad, precariedad, tontera, gente que hace mal la pega, estamos muy mal. Y si el caso tiene que ver con que acá tienen compradas personas en el Poder Judicial y en Peor todavía. Gendarmería, bueno, estamos peor. Por lo tanto, esa inocencia que dice la jueza o esa inocencia que reclama Gendarmería, por ambos lados estamos con un Estado que no da el ancho y que no puede hacerle frente a este tsunami de dinero y de poder que tiene el crimen organizado. Es un Estado por el suelo. Voy a ir al tema de qué es lo que dijo cada candidato, porque me interesa sobre todo las palabras de Jara, Fernando, pero antes de eso, decirte que no puede ser que todo funcione de esta manera y que a esta altura no haya nadie que haya renunciado Por- por último por amor propio, por último por dar la cara al país, decir nos equivocamos, por último esto no está funcionando. No hay nadie hoy despedido, renunciado ni sacado hacia un lado. Aquí tenemos prácticamente toda la institucionalidad funcionando. Gendarmería depende del Poder Judicial. Si Gendarmería funciona de esa manera,
pero es que entonces, ¿qué ha hecho el ministro de Justicia, no? No Después, ¿qué sé. tenemos con el Poder Judicial? Que se tapan entre ellos, con jueces que son activistas y con jueces que, ¿tú sabes cómo le dicen a Irene Rodríguez? Hoy día lo El estaba tuto. leyendo. Se queda Tuto dormida. Rodríguez, porque en la misma, en el mismo momento en que se estaba llevando a cabo el proceso de formalización del sicario, ella se quedó dormida y el fiscal tuvo que repetir todo lo que había hecho. Tuto Rodríguez, o sea, esos son los jueces que tenemos para enfrentar al crimen organizado de una manera seria, un sicario que le pagaron 30 millones para que entrara a matar derechamente a un empresario, bueno, a un trabajador, era el rey del barrio Mex, le decían. Es decir, le molestaba a otros, lo mandaron a matar. Entonces, huele mal, pero además da una especie de, no temor, pero da una especie de entrega con respecto a lo que nos está demostrando el Estado. Acá el ministro de Justicia, no, nada. Tenemos un Ministerio de Seguridad. ¿Ha hecho algún cambio? No, por supuesto que no. Mira, Entonces, esto huele mal porque huele a cuerpo muerto, huele a cuerpo que se está descomponiendo, no es que huela a alguien que no se duchó, huele a un cuerpo muerto. Y entre incompetencia y corrupción, tú decías, aquí parece que nadie se puede enfrentar. Quizás nadie se quiere enfrentar, que es peor todavía. Nadie se quiere enfrentar porque resulta que a lo mejor, por ejemplo, esto es una ilustración. Quizás ese sicario hizo saber, o alguien de su grupo, porque no actúan solo, hizo saber, bueno, si condenan o joden a mi compadre, a mi colega, nosotros vamos a intervenir con usted. Entonces se quedan dormidos, miran por otro lado, mandan distintos mails, se producen todas estas cosas, estas incompetencias muy, pero muy convenientes. Porque no sé si son tan imbéciles. Aquí hay una incompetencia cuando tú no quieres hacer algo, pero no te atreves de frentón a aceptarlo, tú te haces el tonto, como se dice. Eso es hacerse el tonto, tal cual. O hacerse el dormido, o hacerse el que metió mal el dedo en la tecla, como sea. Por eso que digo, he dicho, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, Nicole, que esto ya no tiene remedio. Porque los cirujanos que tenían que operar el cuerpo ya no existen. También los compraron, también se murieron, tan descompuestos, están hediendo. De este país emerge de todos lados, del poder político, de la casta política, porque ya no es una clase, es una casta, de las organizaciones públicas, de los individuos comunes y corrientes que se aprovechan de cualquier cosa para no trabajar y para recibir subsidios, bonos y cosas. Esto es un colapso total y global y yo no veo quién le va a poner remedio. No creo que haya nadie, ni grupo, ni institución que esté en condiciones, que quiera, que se atreva, que tenga cojones, que tenga interés, que tenga decencia y que tenga honor. Se habló del honor que tienen algunas instituciones. Yo creo que ya no. Alguna vez quizás lo tuvieron. Yo creo que ya no. Lo han demostrado. Aquí nadie tiene honor. Nadie respeta su propia integridad personal, su propia decencia. De arriba para abajo. Entonces entramos en esta danza de acusaciones y de excusas y de mostrar el dedo así indicando a otros culpables. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Señorita, yo no fui. Entonces, la pregunta que hice ayer, la pregunta que he hecho anteayer y te la pregunto a ti por si tienes alguna idea, a lo mejor tú se te ocurrió algo al respecto. ¿Cómo salimos de esta? Es la pregunta. ¿Quién se hace cargo de esto? bueno, primero no engañarnos. Después voy a hablar las declaraciones de cada candidato, ¿ah? Vamos a Eh, hablar. Vamos a hablar. ¿Qué dije? Voy. ¿Te sentiste Voy. dejado de lado? ¿Te sentiste aislado? Me sentí por marginado, me sentí que lloro. Ya, dale, échale. Llorando. Bueno, sí, evidentemente uno se pregunta cómo se sale de esto. Y resulta que, primero, no engañarnos. Y segundo, yo creo que hay un ejemplo de que cuando se hace la pega, cuando realmente hay intenciones de hacer la pega, sí mejoran las cosas. El caso de Dorty Pérez, en Contraloría. Mira la diferencia de la administración o de la gestión de Dorty Pérez con Jorge Bermúdez. Mm. Porque a lo mejor, no lo sé, yo no conozco personalmente a Dorty Pérez, pero si se habla por su trabajo, tendríamos que decir que Jorge Bermúdez era se sentó en el asiento y que nadie tocara nada y no sé si le habrá llegado a él también.
Pero Dorothy Tut- Pérez, al parecer, Tuto ¿ah? Bermúdez también. Tuto Bermúdez Sí, sí. o muy condescendiente también, integrado a esta, Integrado a la integrado máquina, al del poder, a también. la camarilla, a los Dorothy arreglismos. Pérez, al parecer, no sé si está integrado o no, no lo sé, pero por lo menos, producto de su trabajo, se han mejorado cosas. Entonces, no necesitamos grandes comisiones, grandes No. leyes. Hay que hacer la pega. Mira, por ejemplo, el tema de las licencias médicas, registraron ya una fuerte baja en el primer mes que Contraloría empezó a investigar esto y sacó a relucir el desfalco. Bajó 18% en una métrica interanual. Dicen que es una caída nunca antes vista, según las cifras de la superintendencia. Dice que es la menor cifra de licencias médicas comparado desde el 2021, que es posterior a la pandemia, y que además se han bloqueado una cantidad infinita de profesionales 314 para que no puedan seguir emitiendo licencia. Hay algo porque está haciendo el trabajo que le encomendaron hacer. Hay cosas que son curiosas. Por ejemplo, el informe de Contraloría cuando lo leímos hace 2 semanas atrás o una semana atrás, Fernando, con respecto a que Carabineros dejó pasar 600 y tantos vehículos a Bolivia sin Mm, fiscalizar y sin hacer control, incluso vehículos que tenían orden de encargo y a personas que tenían sí. orden de detención. Y todos dijimos, bueno, fantástico el trabajo de Contraloría. ¿Qué tiene que hacer Contraloría diciendo que Carabineros no está haciendo su pega, ¿no? Claro, fantástico que Contraloría lo diga, pero de verdad, no es Contraloría la que le tiene que estar diciendo a Carabineros que no ha fiscalizado 600 y tantos vehículos que pasan a Bolivia, ¿no es cierto? Se ve bastante extraño que Contraloría llegue hasta ese detalle. Va Entonces ahí uno dice, gobernando Contraloría. claro, entonces, ¿qué pasa con los controles internos carabineros? Pero el punto que quiero hacer acá es que cuando se quiera hacer la pega, quizás no es una rajatabla, no va, Dorothy Pérez tampoco la elevemos a una calidad de Superman. Es una funcionaria que por lo menos como misión se puso a hacer se puso como objetivo trabajar decentemente y como corresponde. Ya, vamos a ir a eso en un momento más, el tema de cómo una institución o un grupo de personas puede cambiar su conducta. Vamos a examinar ese detalle que es súper importante. Pero antes les voy a recordar, amigos, una oportunidad de negocios, Rupert, interesante para quienes quieran invertir $180.000 o algo o más Wow. en... No, sí que está, Tonén, hay gente con plata en este país todavía, que tiene algo No de sé, plata. en la Eh, moneda de plata. Sí, la moneda ya está plata. Es inversiones inmobiliarias en República Dominicana, específicamente en suites hoteleras que ya están funcionando. No tiene usted que construir nada. Compra una suite hotelera que está funcionando en un país muy turístico. 11 millones de gente, de personas van al año a República Dominicana. Y usted empieza a recibir lo que el hotel cobra por esa suite. Supongo que hay una diferencia, una comisión, alguna cuestión por la administración, pero usted empieza a recibir básicamente la renta de la suite que está todo el año. La hotelería tiene una alta tasa de ocupación en República Dominicana, imagínense, 11 millones de turistas. Es un tremendo negocio. No se pagan contribuciones por 15 años y se puede invertir sin visa, los ingresos son en dólares. Los que hacen esto, que es barriocaribe.com, la empresa que usted tiene que visitar, es chilena. La dirige un conocido hombre de negocio de la plaza, el señor Gianfranco Lutjens, que hace todo por usted para esta tremenda y muy jugosa inversión. Continúo con KMRP, ya saben, un software para el manejo integral de una empresa, todos los aspectos, contabilidad, logística, el personal, cotizaciones, los sueldos, todo. Este software tiene una inteligencia artificial, tiene un módulo de inteligencia artificial, es algo más que una serie de comandos, piensa, ve, calcula, controla, no se le escapa nada, y usted lo consigue en kame.cl. Hoy en día, si usted no ocupa estos recursos, francamente es como ser de la época de las cavernas. Continúo con AutoWolf, que es una empresa que va a su casa a amononar
la carrocería de su automóvil, se la dejan como nueva en 24 horas frente a sus ojos, y además tienen ahora una automotora para la compra y venta de autos usados. Como usted comprenderán, ellos conocen muy bien el mercado porque muchos de sus clientes que amononaron el auto era justamente para venderlo. Y termino el bloque con Diego Sándor, un arquitecto muy talentoso que opera en la región de los lagos, construyendo y remodelando en el estilo que ustedes ven en la foto. Yo conozco sus casas por dentro, he estado en ella, he estado viviendo en ella, durmiendo en ella unos varios días, y son realmente muy, muy acogedoras, muy cálidas. Da gusto estar ahí, salir y mezclarse con el entorno. Lo hace muy bien Diego Sándor, y los está esperando si usted quiere remodelar o construir. Bueno, eh, Nicole ha Nicole. dicho algo importante, y es que en los asuntos humanos, fíjense ustedes, cuando usted quiere hacer algo bien en un ámbito de la vida donde operan grupos humanos, ya sea como personal de una institución, como miembros de un club, de una organización privada o pública, lo fundamental es el liderato, el que está arriba. Ese es el que pone la tónica, ese es el que pone los lineamientos, el que pone las exigencias, el que premia y el que castiga. ¿Por qué? Porque los seres humanos, y es cuestión de examinar cómo funciona toda institución, son muy dependientes de esa persona capaz, inteligente o con personalidad o con decisión o con coraje que sobresale y que por ese motivo manda y controla y cambia la manera de funcionar de la gente. No solamente porque tenga gran personalidad, sino porque tiene personalidad para sancionar a los que no cumplen. Echar, castigar, qué sé yo, sumariar, lo que sea. Súper importante eso en los asuntos humanos. Uno no necesita, por así decirlo, en la Contraloría, no sé cuánta gente trabaja ahí, pero pongamos que sean 1000 personas. Uno no necesita 1000 Dorothy Pérez. Una Dorothy Pérez que ponga los lineamientos de arriba para abajo, porque así funcionan las cosas. Dorothy Pérez le da órdenes a 2 o 3 subgerentes que le dan la orden a 3 o 4 jefes de departamento, y así va bajando la mecánica del asunto, y usted hace marchar a la gente como corresponde, los hace marcar el paso, los hace correr, los hace formarse, los hace alinearse, los hace atacar a la bayoneta, los hace hacer lo que usted quiera siempre que exista ese líder. Entonces la pregunta que uno podría hacerse: ¿en qué ámbitos, Nicole, de la vida privada y pública, de la política, existen personas que hagan la pega, como tú dices? Claro, Que son distintas las cosas. La pega que hace Dorothy Pérez es administrativa. La pega que tiene que hacer un político es otra. Es otro ámbito de acción y de convicción y de convocatoria. Pero, ¿dónde están? Ese es el problema. Yo no lo veo, por ejemplo, mucho en la política chilena. ¿Para qué hablar de eso? Estamos esperando esas personas capaces de electrizar a sus subordinados, hacerlos andar como corresponde y hacer la pega. claro, mira, Claro. yo creo que, bueno, si no, ¿qué digo? No, no es claro. Está Ya, bien, dale. el punto es que cuando tú tienes un liderazgo que empieza a transmitir hacia el resto del equipo, por supuesto que siempre hay manzanas podridas y etcétera, hace una diferencia, claro que sí. Es decir, acá tenemos un ministro de Agricultura que lo pillaron comprando en la calle, sin boleta, a un comerciante ambulante, y el presidente de la República no lo saca de su cargo cuando ha hecho otras series, se ha mandado otros condoros al ministro de Agricultura. Es decir, están llamando al comercio formal, están el Servicio de Impuestos Internos que ya parece policía, buscando a todos, porque todos somos sospechosos del Servicio de Impuestos Internos. Y resulta que tiene un ministro que lo pillan, porque lo pillaron, comprando ahí a la Tulululu en la calle, y no le piden que dé un paso al costado, así como una serie de otros funcionarios del presidente Boric que no pasa nada. Voy a Por dar un supuesto. ejemplo que a la gente en Chile le gusta, para que sigamos conversando en este día feriado. Cuando se habla de la generación dorada en el fútbol, la generación de Alexis Sánchez, Vidal y todos aquellos personajes que ganaron la Copa América, etcétera, tenían a Bielsa. Bielsa, por lo que yo entiendo y porque tengo además colegas periodistas que lo siguieron para todos lados, que han escrito libros sobre Bielsa, una de las principales características que impuso Bielsa a esa generación cuando estaban bajo su mandato fue la disciplina.
Se acabaron esto de llegar curado a entrenar o llegar tarde o cuando tenían que estar en concentraciones, que el permiso, que el amigo, que se acabó eso. Y por mucho que hubiera sido el mejor jugador, me dicen que Bielsa era estricto y aunque hubiera sido el Vidal o Alexis Sánchez, si no cumplía con los requisitos y las instrucciones, no jugaba. Y eso lo entendió esa generación, se alinearon detrás de Bielsa y consiguieron los títulos que todos conocemos. Miren hoy cómo funciona un Vidal, que choca, que llega curado, etc. Entonces, sí es relevante, muy Sí, pues, relevante la total. cabeza. Por eso también es relevante quién es presidente de la República. Porque ahí está Mejor. la cabeza de todo, porque ¿Cuál estamos en un... cabeza? ¿Cuál ahí, cabeza? no, no digo actualmente, pero ahí en un Mm, régimen presidencial es donde uno debiera no dejar pasar una así es. en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, Mm. pero cuando tú tienes un presidente de la República laxo, con, con su ética y su moral muy flexible, con mucho gusto por el dinero, una generación que no alcanzó ni a trabajar, pero que vieron que el Estado chileno es un Estado gordo, que le pueden sacar dinero y fácilmente, bueno, ahí está. Y además no hemos mencionado el factor mediocridad. Si para ti el estándar es así de bajo y se pueden perder, tú lo has mencionado varias veces, 1.862 viviendas, y se pueden perder platas con fundaciones que se las pasaron para que pinten fachadas por 600 millones y no te importa, y nadie da un paso al costado, nadie se le pide que renuncie y solo cuando llega la prensa o llega el Poder Judicial, esas personas están fuera, bueno, ¿qué se espera, no? ¿Cierto? No, no, no va a haber ningún cambio. Ninguno, por supuesto. Tú mencionaste la palabra mediocridad. Según las estadísticas y según lo que todos sabemos, la mediocridad, o sea, la medianía intelectual y moral, es lo normal, es lo que más abunda. Se representa con lo que se llama la curva de Gauss, la curva normal también. La mayoría están al medio, no son ni mucho ni poco, unos pocos son muy deficitarios y unos pocos son muy superiores. Bueno, así funciona la sociedad. Ahora, entonces la cuestión básica es, ¿quién hace funcionar bien a esa masa del medio, mediana? Que no es muy trabajadora, pero tampoco es tan floja, que no es muy inteligente, pero tampoco es completamente idiota, que no es muy aplicada, pero tampoco es tan inteligente. Todo depende de quién está arriba para que se incline para un lado o para el otro, en todo orden de cosas. El ejemplo que ha dado el fútbol es muy bueno. Yo he visto, yo soy más viejo que, bastante más viejo que Nicole, he visto muchas selecciones, voy a seguir con el fútbol, algo me interesaba el fútbol antes, he visto muchas selecciones y en distintos momentos han habido muchos jugadores muy buenos en este país. En la época mía era, qué sé yo, Jorge Toro, Eladio Roja, estoy pensando en esa época, Misael Scuti, estoy hablando de los años 60 cuando tú no habías ni nacido. No, no, no. Y los resultados también dependían siempre del que estaba en la cabeza. Por ejemplo, uno de los grandes equipos de fútbol que hubo en Chile fue lo que llamaron el Ballet Azul, que tampoco tú alcanzaste a conocer. ¿Por Pero lo qué? conozco. Porque lo dirigía un tipo bastante talentoso en lo suyo y exigente, que era Luis Álamo. Tampoco te debe sonar Luis Álamo, ¿no? No. Bueno, fue famoso en su época y el equipo era muy bueno y podía pararse frente al Santos de Brasil y dar pelea y ganar o empatar, qué sé yo, o perder dignamente. Y he visto otros momentos en que existen jugadores fantásticos, muy talentosos, pero el entrenador displicente, relajado, deja que las cosas pasen, que los compadres lleguen al entrenamiento curados o después de haber estado en una casa de puta toda la noche. Y entonces, gente con poca personalidad, entonces los tipos pueden ser buenos para la pelota, pero el equipo le va como las pelotas. Esa es la verdad. Todo depende del que maneja la cuestión. Y entonces ahora yendo a la política chilena, en la oposición, ¿quién es ese líder? ¿Quién? ¿Dónde está? No, ¿Dónde está? Porque de algunos sabemos que no son de frentón porque lo han mostrado que son blandengues, tibios, no quiero dar nombres, pero todos se imaginarán. De otros son un signo de interrogación todavía. Pero yo tengo muchas dudas, aún suponiendo que alguno de los candidatos opositores tenga algunas pelotas, digamos las cosas en castellano. No, no basta, a veces no basta. En política no es como en una administración como la Contraloría, donde tú das la orden de arriba para abajo y se tiene que obedecer. Hay una verticalidad completa, hay un mecanismo. En política no, tú tienes que convencer, tienes que llevar, tienes que congregar, tienes que hacer
asociarte con la gente tienes que concertar, no puedes dar órdenes verticales para abajo. Vean ustedes lo que pasa con los partidos cuando a veces incluso los diputados no obedecen a las órdenes del partido y votan lo que se les da la gana. Entonces, ahí se requiere un poco más que un líder, se requieren varios, se requiere el líder y un grupito, digamos, como quien dice los 12 apóstoles. Se requiere algo más que un individuo, se requiere algo más. Y ahí es donde yo veo un déficit tremendo. Cuando veo estas fotos donde aparecen los políticos importantes, líderes, y veo, me preocupo por los que están detrás, se me viene el alma al suelo porque les veo en los rostros, a lo mejor yo soy muy elitista, pero veo en esa estampa, digamos, una cosa muy ahí nomás, muy de gente que está ahí porque es conveniente, porque les gustó el gallo. Yo no veo energía, no veo Sí. talento, no veo fuerza, no veo decisión, veo calamidades en general. ¿Qué quieren que les diga? Veo un Yo, montón de calamidades. sí, yo creo que hay talentos individuales, efectivamente, y hay gente muy, muy capa en Chile, ¿ah? Pero hay una lógica en el Estado chileno que no permite que estén las mejores personas ahí, que tiene que ver con el cuoteo político. Es decir, cuando tú tienes que poner al frente de una institución, ya estamos hablando de cosas puntuales como Contraloría u otras, que hacen hacer funcionar el Estado, y tú no pones a la mejor persona que está disponible para entrar al sistema público, no todo el mundo quiere trabajar ahí, sino que el amigo del amigo que te ayudó en la campaña, el amigo porque le toca a la democracia cristiana, el otro compadre porque le toca al PPD, no tengo idea, estoy nombrando cualquier partido, bueno, evidentemente llega gente mediocre. Entonces el Sí. cuoteo político, todo en Chile está cuoteado. La CONAF, una institución que debiera ser técnica. Hace varios años, no varios años, hace 2 años, con este ministro de Agricultura, ¿te acuerdas que hablamos de un tema puntual con la CONAF de que lo había llenado dentro de la capacidad que tiene la CONAF, de gente de su partido regionalista verde? Entonces después, claro, nos dan las alertas que estamos esperando cuando hay un incendio, qué sé yo. Entonces, hay una lógica de funcionamiento del Estado chileno que es mediocre, todo cuoteado y además corrupta. Mira, en Chile no tienen por qué fallar las cosas. Acá hay gente inteligente que estudia, etcétera. Pero cada vez que leo un caso de falló esta máquina, establecieron este sistema, hay gato encerrado. Mira, te voy a dar un ejemplo porque justo la gente lo va a entender bien. Hace unos 3 días se salió en los diarios que los tótems de autoatención en el aeropuerto de Santiago, es decir, esas máquinas que uno misma hace con los pasaportes, los escanea para poder salir a un vuelo, pararon de funcionar. Desde su instalación, que los tótems fueron cuestionados por falla, por mala implementación, porque pedía un exceso de información que al final hacían que las filas fueran más largas. El tótem te tenía que sacar una foto, la foto no salía, tú escaneas el pasaporte, no te lo escaneaba. Es un desastre desde el inicio que se instalaron estos tótems. Bueno, ok, podemos decir, es que Chilito, ¿has visto que la gente repite esta frase? Y yo no me conformo con esta frase, Chilito, porque estos tótems están en, le puedo decir, una cantidad infinita de capitales donde funciona rápidamente y usted pasa, después escanea y pasa y ya pasó a policía internacional. Bien, la empresa que está detrás de estos tótems es Pegasus, cuestionada por múltiples fallas en sus proyectos tecnológicos con el Estado, incluyendo licitaciones millonarias que nunca se terminaron. Tiene una red de lobby, no le voy a dar todos los nombres, pero si ustedes buscan esta información es pública además. Yo no sé cómo esto no es un escándalo. Tiene una red de lobby instalada dentro del Estado gigante. Estos tótem demoraron meses en comenzar a funcionar, recién en abril del 2024, y se le adjudicó a Pegasus por, ni les digo la cantidad de millones que tengo acá. Bueno, ¿quién le hacía a Pegasus ¿Quiénes son los 2 millones? dueños? ¿Quiénes son los Ahí te voy a dueños? decir. Aparecen varios, entre ellos aparece el cónsul honorario de Serbia y otros personajes que a lo mejor no les va a sonar. Fueron 2 millones de dólares
Y resulta que aparece también como gestor de intereses de Pegaso Luis Hermosilla, ¿se acuerdan? El lobista número uno de Chile que instala jueces, todo. ¿Se acuerdan que el director de la PDI salió de su cargo, Sergio Muñoz, por pasar la información a Luis Hermosilla? Es decir, entre los dos tenían una relación directa, constante. Entonces a ustedes les llama la atención que una licitación se la gana esta empresa, donde además el resto de los participantes de la licitación dicen Pegasus fue la propuesta más cara y no solamente eso, no cumplía con todos los requisitos técnicos que debiera haber cumplido. Como que no Entonces, cumplía con el requisito de tener a Luis Hermosilla y de lobista. okay, ¿Qué más entonces requisito querí? aquí tienen a Chilito. Si Chilito no es que sean tontos la gente y compraron máquinas malas, No, si es que son cuando tontos se también. instala la corrupción, son tontos, pero cuando se instala la corrupción y el objetivo no es eh, usar bien los recursos del Estado y tener la mejor tecnología posible, sino que cómo vas tú y cómo voy yo en la pasada, cuando los objetivos son eso en la mayoría de las licitaciones, entonces estamos perdidos. Por eso también, Fernando, con esto termino, hay una brecha gigante, que es lo que ha demostrado ahora estos informes de Contraloría, el funcionamiento del Poder Judicial con respecto a estos fallos que liberó al sicario. Hay una brecha gigante entre el Estado y el mundo privado. El Estado es precario, no tienen una base de datos consolidada. Carabineros, por ejemplo, cuando Contraloría habló de estos 600 y tantos vehículos no controlados, Carabineros dice, es que no estamos en línea. Sí. Carabineros no está en línea. Mira, no es tan difícil tener buena tecnología. No, pero Yo si me la pregunto, eliminaron. La eliminaron por una cuestión presupuestaria. claro, yo me pregunto qué han hecho todo este tiempo, porque desde los 90 que vienen haciendo reformas tributarias, desde los 90 que le vienen sacando plata a los contribuyentes y a las empresas, ¿qué han hecho durante Metérsela más al de 30 bolsillo. años con nuestra plata? Porque el Metérsela al Estado hoy está por bolsillo, el pues. suelo. Nicole, metérsela al bolsillo, por supuesto. Y cuando no se la meten al bolsillo, como son tontos, son torpes, lo hacen mal. O se la meten al bolsillo o se despilfarra. Esos son los dos destinos que tiene nuestra plata. Y ahora les voy a contar, amigo, aquí otras cosas que son eficientes, que sí funcionan, pero son del mundo privado, obviamente. Primero, el método EVE. Si usted quiere eliminar cosas feas de su cuerpo, como la guata que le cuelga por el cinturón, acumulaciones de grasa aquí en los pechos, que usted ya parece la Marilyn Monroe y no un caballero, estrías, celulitis, todas esas cosas, no, yo mismo de repente me falta dar de mamar. Bueno, la única forma de eliminar eso es con el método EVE que fue traído de Corea del Sur y que está en esta organización chilena llamada Método EVE, que usted ubica en métodoeve.cl. Tiene locales, uno en Vitacura, el otro en Concón. Ahí cada atención es personal, por supuesto, cada cual verá lo que quiera, digamos, eliminar. Y se comunican entre sí o conversan, como dice Nicole, estos dos locales. Usted parte en uno y puede seguir en el otro. Métodoeve.cl, averigua ahí los datos. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores. Estas personas revisan la logística de su empresa, descubren las fases o etapas en que hay déficit, le ofrecen un modelo alternativo y le encuentran el personal para manejarlo. No olvide que fallas en la logística es una hemorragia que puede hundir una empresa, es como un barco haciendo agua. Sigo con entrenainglés.com, profesores de inglés dando clases online para que usted domine la conversación, hablar y entender lo que le hablan. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que consigue. Además está esta oferta que usted está viendo a mi derecha en el afiche, un curso especial extra rápido para quienes quieran reforzar lo que sepan de inglés. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar tanto oro como plata en lingotes o en moneda para tener una reserva financiera absolutamente indestructible y que además hoy en día se ha convertido en una inversión porque han subido de valor enormemente, el oro especialmente, justamente por los desórdenes económicos que vive el mundo en este momento. Y parece que habría que clonar a Dorothy Pérez, ¿eh? Habría que fabricar así con millones de Dorothy Pérez, con algunas pequeñas mejoras aquí y allá, algunas cosas, improved version, digamos. No sé, yo no la conozco, me parece que es una señora muy, pero súper respetable y que ha brillado. Fíjate lo que es interesante. Hoy en día basta ser una funcionaria eficiente para resplandecer como si fuera un genio deslumbrante por comparación con las cataplasmas. Pues, bueno, si ese es el punto. Como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, Dorothy Pérez no es tuerta, tiene los dos ojos muy bien funcionando, pero en otros tiempos
ni siquiera habríamos sabido de Dorothy Pérez. Exacto. Asumíamos que todo funcionaba correctamente, y nunca funcionó todo correctamente, pero dentro de los márgenes en que funcionan las sociedades, con muchos déficits, pero flotando, digamos. No habría resplandecido. Ahora es tal el déficit que Dorothy Pérez aparece poco menos para hacerle un monumento. Eso solo de por sí habla de lo que ha caído este país. Y yo voy a volver al punto inicial porque creo que tenemos que empezar a cavilar acerca de cómo vamos a salir de este agujero. O sea, ¿qué clase de nuevo gobierno vamos a tener? Si es Jara, estamos, voy a decirlo en castellano, estamos cagados, no tenemos remedio. Porque eso va a seguir lo que hemos estado viendo hasta ahora y peor. Y peor. Da lo mismo si Jara es más simpática o más inteligente, que no es muy difícil, que Gabriel Boric, pero claramente está en esa línea. La cuestión es, aquí otro signo de interrogación, ¿qué pasa con la oposición? Yo tengo tantas dudas, Nicole, estoy con más dudas, tengo más problemas con esto que un texto de matemática. ¿Quién podría hacer algo? ¿Qué gente tiene para hacer algo? ¿Qué valor tienen? ¿Qué talento tienen realmente para ver por lo menos 5 jugadas para adelante y no solo una? Tengo una duda gigante, por eso que estoy a la espera que lleguen los extraterrestres. Una de esas nos hacen la gauchada, digamos, Lo pero que, lo veo complicado. lo que me queda claro es que no con las medidas que está proponiendo Jara con respecto a levantar el secreto bancario. Mira, No, si Jara o es un sea, ocurre lo del sicario que sale en 11 minutos, entra a prisión preventiva, sale en 11 minutos con esta trama que parece de película. Y resulta que todos los candidatos reaccionan. Kaiser diciendo que acá tienen que renunciar gente, hay que remover gente. Sí, al final de cuentas, aunque no haya dolo, que lo dudo, pero pongámonos en que fue un error. No, no, hay que pagarlo igual. Sí, Uno da pues. un paso al costado. Todavía me acuerdo, hay un caso en un ministro en Alemania hace como 7 años atrás y me quedó grabado porque no ocurre en Chile. Se equivocó al imprimir una folletería que era del gobierno y estaba con errores en la impresión, pero era la responsabilidad de él. Para afuera. Para afuera y él mismo renunció y le pidió disculpas al pueblo alemán. Ese es el estándar que queremos. Bueno, Kaiser dice que tiene que renunciar a alguien. Kass dice que primero hay que encontrar al sicario, po, si es peligroso. Sí. Y tú Ese va a matar a otra hablaste, persona. Ese va a matar a otra exacto, persona, por lo menos. o por lo menos cuando baje un poco el volumen de hablar de este tema y esté un poquito más de incógnito, Va a él ofrecer vive de su esto, servicio. Va a ofrecer va a su ofrecer su servicio. servicio. A lo mejor incluso no en Chile, si es que no está acá, lo ofrecerá en Colombia, en Venezuela, no tengo idea. Matei, tú ya hablaste de eso, como que intentó golpear la mesa hablando del COSENA. Yo les quiero recordar que después de la muerte de algunos carabineros y unos fines de semana que estuvieron con varios asesinatos, el presidente Boric convocó al COSENA en febrero del 2024 y lo que resultó del COSENA fue el anuncio del presidente Boric del gabinete de seguridad. ¿Tú te acuerdas que existía un gabinete de seguridad? Eso Claro. fue el Esas resultado del son, COSENA. Sí. eso fue exactamente esas payasadas mediáticas, esas cremas cosméticas de mala calidad, como la Que crema no, Nivea, digamos, una cosa así. había un Claro, gabinete de crecimiento, ¿te acuerdas? Y bueno, todo eso ya se fue diluyendo, porque este gobierno anuncia cosas como esas globitos que uno hace con el jabón y se van claro. reventando. Bueno, y me voy a concentrar en lo de Jara, porque me acuerdo cuando antiguamente cualquier problema que existía, la izquierda decía, es que hay que cambiar la constitución. ¿Se acuerdan? Cualquier problema, da lo mismo. El Sename, judicial, el crecimiento, no, es que hay que cambiar la constitución. Pero ahora, como dentro de sus objetivos tienen el levantamiento del secreto bancario, sale el sicario y resulta que Jara dice, es hora de levantar el secreto bancario. Y yo quiero decir varias cosas con respecto a esto que suena como que quisieran combatir el crimen organizado. No hay ningún dato que diga que pedir el levantamiento del secreto bancario a través de una orden judicial sea un problema. Acaban de desbaratar una red de lavado de activos y de dinero del Tren de Aragua, veintitantos millones de dólares, y se pudo hacer el levantamiento bancario y se pudo, por lo menos en ese clan, desactivar a varios que estaban haciendo el lavado de activos del Tren de Aragua. Esto pasó hace una semana. No he visto a fiscales decir
No, es que no me levantan el secreto bancario, entonces no puedo. Que exista el levantamiento del secreto bancario a través de una orden judicial es una protección al ciudadano. Bueno, Y mira, resulta, y resulta que lo que quiere la izquierda, lo que quiere el gobierno, es levantar el secreto bancario, así, sin orden judicial, con la subjetividad de algún funcionario político, como ocurre para, hoy para, como ocurre en el servicio de para el impuestos poder internos, político, para ejercer poder, porque van a tener acceso a una información para privada poder, para que no, poder. claro, que no debieran poder tener. Así Entonces, es. yo le comparo el levantamiento del secreto bancario como que pudieran entrar a su casa sin una orden judicial. O Bueno, que, por sí. ejemplo, pudieran interceptar las llamadas telefónicas de cualquier ciudadano chileno sin una orden judicial. La orden judicial es una protección para nosotros. No tiene nada que ver con que se está protegiendo al crimen organizado. Y termino con esto porque me pediste que fuera muy breve hoy día, pero parece que no lo he sido. No. ¿Ustedes se acuerdan durante la pandemia que funcionarios del gobierno llegaban a sus casas con toda la información de ustedes para ver si estaban? Y eso fue una violación a la privacidad, una violación flagrante. Mucha gente se sintió pasada a llevar y todo, pero como estábamos en pandemia y todo el mundo se sumó sin hacer un pensamiento crítico de lo que estaba ocurriendo, pero se violaron los derechos individuales por todos lados. Levantar el secreto bancario como quiere la izquierda es Sí. entregarle Pero su información y su poder económico, que sea al nivel a la política. ya uno se pregunta qué tiene que ver el asesino este con el levantamiento bancario. Me No, pregunto por qué Jara también no dijo esto demuestra que hay que eliminar las ISAPRES. Si es por eso, claro. Esto demuestra que hay que acabar con la AFP. Esto demuestra que hay que nacionalizar las empresas estratégicas, lo del sicario. exacto. Bueno, Jara es un chiste de mal gusto, con todo su partido, como todo su sector, y ya no me preocupo de ellos, ya sé lo que son, lo que calzan, lo que no calzan, lo que miden, lo que no miden, que son ponzoñosos. Las izquierdas en general y el comunismo en particular ha sido la ruina de, de la vida y ha terminado con la vida de millones de personas, ha sido un desastre, pero todavía siguen habiendo comunistas porque, bueno, a mí me preocupa ahora los otros. Ya no, ¿para qué pensar en la izquierda? Me preocupa la oposición. ¿Qué clase de gente tenemos ahí? ¿Qué clase de cosas dicen? Lo de Matei diciendo que había que llamar al COSENA me pareció muy penca, la verdad, porque por como tú dijiste, como dije yo también ayer, el COSENA no sirve para nada, unos caballeros que se miran las caras, no sale nada de eso salvo otra declaración mentirosa y cosmética del señor Brick. La mesa de diálogo, la mesa de reconstrucción, la mesa de desarrollo económico, la mesa de seguridad, la mesa para el desayuno, todas las mesas del mundo. No me interesa esa gente. Y viene Matei y habla del COSENA. Entonces, lo digo de frentón, si llegaba la circunstancia, es ella la que va a competir con Jara, voy a votar por Matei, pero no en primera vuelta, lo digo al tiro. No voy a votar por ella en primera vuelta, creo que se han farreado todas las oportunidades que les dio la defectuosa y destructiva administración del señor Gabriel Brick, porque así debería llamarse ahora, todas las oportunidades para ponerse en sintonía con la rabia que tiene el público chileno, porque la gente está enrabiada con estos huevones. No, ahí está con su blandura. Entonces, tendrá que ser uno de los otros dos. Ahí veré, eso lo dejo, es un asunto mío, pero solo en segunda vuelta, como he dicho muchas veces, llegado el caso, votaría hasta por el Tony Caluga. Y no hay mucha diferencia entre el Tony Caluga y la Matei en este momento, así que votaría por la Matei en segunda vuelta si llega el caso, lo digo, pero no en primera vuelta. Creo que no merece ese apoyo, no merece el mío, a lo mejor merece el de muchos otros, yo no. Porque francamente no estamos en Chile en tiempos con todo lo que está pasando que hemos estado viendo con Nicole, lo que he estado viendo ella en su programa, lo que he estado viendo yo en el mío, lo que vemos los dos juntos. Estamos en una situación muy crítica, un país que se está cayendo a pedazos, pero con una velocidad, es como la caída de los cuerpos, cada vez va más rápido el desmoronamiento. Entonces se necesitan energías, fuerzas convocatorias, liderazgo, lideratos, no usemos la asquerosa palabra liderazgo que usa la izquierda cada rato, lideratos de verdad, posturas de verdad, y no blandenguerías tibionas y cobardonas. A mí francamente me indigna cómo la oposición, especialmente los sectores tradicionales, específicamente Chile Vamos, se han farreado
la oportunidad de ponerse en la postura que corresponde. No lo van a hacer y todavía son tan tontos que ni siquiera se dan cuenta que no están en sintonía y dicen, oye, ¿qué está pasando con la campaña? Yo hoy día vi unos comentarios, qué raro cómo hemos caído, ¿qué está pasando? ¿Cómo? O sea, se tiraron por la ventana, van cayendo y dicen, qué raro, ¿por qué voy cayendo? Así Claro, son. lo que pasa es que en el fondo hay dos maneras de pensar con respecto a cómo posicionar a Evelyn Matei y en la campaña, y lo hacíamos el día martes en el programa, Fernando, de decir, bueno, no sé si ellos se han respondido la pregunta de qué se trata esta elección, y ellos insisten en que dan gobernabilidad. Ya me voy a referir a eso porque lo dice una persona precisamente que no respetó un acuerdo. Me refiero al presidente del Senado, a Osandón, que dice que Evelyn Matei es la única que puede asegurar gobernabilidad cuando él mismo Lo no, dijo Sandón, lo lo dijo dijo Sandón cuando Sandón, el hombre él más mismo, inteligente de Chile, hay que pero hacerle aparte, caso. acuérdate de esto, él no respetó el acuerdo de Chile Vamos para que fuera Felipe Kast el presidente del Senado y negoció con la izquierda. Entonces, el presidente del Senado, que no respeta el acuerdo que tenían con Chile Vamos, dice que Evelyn Matei, que es de sus filas, entrega gobernabilidad. No, no sé a qué se refiere lo mismo que dijo Juan Antonio Coloma. Pero voy a ir al fondo de una pregunta porque yo creo que eso responde a las diferencias de las candidaturas. Hay una porción del electorado que considera que más allá de que suena bien en política, porque en política igual hay que llegar a acuerdos para avanzar un poco, y Milei lo ha hecho también, si solo contra el mundo no se puede, eso es verdad. Pero considera que los acuerdos que ha llegado Chile Vamos con el oficialismo, con la izquierda, son acuerdos que han sido nocivos y que al final siempre se ha visto perjudicada la derecha. Pero en el caso de Evelyn Matei, consideran que era lo necesario para poder, no sé si dar gobernabilidad al país o avanzar. Míralo, ya, dale. No, te quiero hacer un pequeño comentario antes que se me olvide, porque me quedó dando vuelta esto de la gobernabilidad, que es una frasecita que le gusta a todos los políticos. Sí. Se ponen de moda un stock de frases hechas, palabras, la gobernabilidad. ¿Sabes lo que creo yo, sin que se den cuenta, porque no se dan cuenta de nada, no tienen cerebro para eso? ¿Sabes lo que quieren decir con gobernabilidad? Quieren decir que un eventual gobierno de su sector, de ese específico sector de la oposición, sería tan amoroso, tan blandengue y tan entregado a la izquierda de que no saldrían los orcos a las calles. A eso llaman gobernabilidad. O sea, a rendirse por cuotas anuales, en 4 años. Y les entregamos el poder de nuevo a usted. Esa es la gobernabilidad tal como la ve el genio resplandeciente, el señor Osandón. No le van a salir a quemar en la casa del perro, señora, señor. Así que nosotros damos gobernabilidad porque vamos a estar entregados a la izquierda en un grado mayor o menor. Esa es la gobernabilidad de ese sector. Eso quería Claro, decir. y hay otro sector que dice, con este tipo de izquierda, no con lo que fue la concertación, que tenía otras ideas, y hay que entender que las ideas cambiaron. Sí, Son pues. las mismas personas en algunos casos, pero son otras ideas. La izquierda de la concertación ya no cree en lo que creía en la época de la concertación, po. Entonces, hay otro sector que dice, es que con esta izquierda no se puede negociar. Y te voy a dar un ejemplo porque la reforma de pensiones lo clarifica perfecto. Había un sector de la derecha que decía, primero, no estamos de acuerdo con el reparto, y segundo, no le creemos a la izquierda. Así que estamos en contra de la reforma de pensiones. Y Chile Vamos negoció y sacó adelante la reforma de pensiones porque Chile Vamos consideraba que era el mal menor. Hay otro asunto ahí, ¿eh? Al aprobar la reforma de pensiones y entregarle un 4% adicional a las AFP, estabilizaba también, de alguna manera, un poco las AFP después de lo nefasto que fueron los retiros. Son millones de dólares que está asegurado para la AFP. En ese sentido, a lo mejor para el sistema financiero era correcto. Yo no lo sé, no me queda tan claro. Pero el punto es que para aprobar esta reforma de pensiones, que sí tiene un sistema de reparto, y algunos decían, yo no negocio eso porque abre la puerta para, el gobierno se comprometió a una serie de detalles técnicos. Hace una semana salió una información de economistas que apoyaron la reforma de pensiones que decía, el gobierno no cumplió ninguno. Ahí tienen un ejemplo. Y Ah, está. dos, ¿con quién negociaron la reforma de pensiones? Con Marcelo y Janet Jara, ¿no es cierto? Y ahora Janet Jara aparece como la gran negociadora de los grandes acuerdos, etcétera. ¿Qué es lo que propone Janet Jara hoy en su programa de gobierno? Fin a las AFP.
¿De qué acuerdos me hablan entonces? Y este es el punto, yo creo, el punto base. ¿De qué acuerdos me hablan? Si hace poquitos meses se firmó con ella misma un acuerdo con un nuevo sistema de pensiones que involucraba un sistema de reparto y la AFP, y ahora que está de candidata, resulta que vuelve el fin de la AFP. ¿Se puede confiar entonces? Y ahí está la diferencia entre quienes dicen Chile Vamos todavía cree, y algunos a lo mejor están en lo correcto, uno no sabe, ¿no es cierto? No, Nosotros no no, sí somos dueños de la sabemos, sí verdad, sabemos. No, pero perdón, sabemos, sabemos, sabemos sabemos. que con esta izquierda es muy difícil porque en el fondo si ella quisiera cumplir el acuerdo diría, bueno, yo acabo de aprobar una reforma de pensiones, Chile no está Pero para que sigamos levantando la bandera del fin AFP, ¿no? Y resulta que ahí depende, está. aquí hay una cuestión que me voy a permitir hacer un pequeño análisis semántico. Depende qué significa la palabra confianza. Claro. Yo confío plenamente en Jara porque sé plenamente lo que piensa y lo que quiere hacer. Confianza no significa necesariamente que uno está conforme con lo que va a hacer o piensa el otro. Confianza significa que uno confía en sí mismo, en el juicio que ha hecho sobre lo que va a hacer otro. Yo tengo plena confianza que Jara es comunista, que Jara quiere eliminar la AFP, que Jara pertenece a una doctrina que dice el principio justifica los medios. Uno de esos medios era firmar un acuerdo y después me lo meto por el poto. Yo confío en que eso es la izquierda y no me equivoco. Esa es mi confianza, que el adversario es clarito lo que quiere. Nunca me he equivocado con estos gallos. Nunca les he creído en sus acuerdos. Nunca creo en sus promesas porque sé que detrás de ello hay alguien que dice el fin justifica los medios y en este momento tengo que engañar a estos imbéciles de Chile Vamos, en este momento tengo que aparecer con este rostro frente al público, en este momento tengo que ponerme una máscara, no importa porque el fin justifica los medios. Yo tengo plena confianza que esa es la postura de Jara. Con los quienes no tengo confianza es con la oposición. Mira qué grave. No tengo confianza absoluta, ninguna, en las capacidades que puedan tener para hacer algo decente. Estoy pensando en Matei, y en vez de rendirse con acuerditos y entregarles de nuevo el gobierno en los próximos 4 años, y ahí sí que la cosa ya no tiene vuelta. Bueno, y si sale Jara ahora tampoco. Son dos maneras de irse al abismo, una al tiro y una en 4 años más. Es cuestión, usted elige. Bueno, amigos, quiero recordarles ahora, antes que Nicole nos continúe con estos temas, recordarles a patriciastocker.com que está disponible un grupo de profesionales a registrar su marca en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas con su empresa, con sus servicios que tanto le costaron desarrollar, y en cualquier momento, si usted no lo tiene registrado, puede tener serios problemas, pueden ser problemas de perderlo todo. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicado a temas civiles, esencialmente, con mucha experiencia, con mucha práctica y con muchos éxitos legales. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomienda a cualquier persona, que es sobrino mío, que lo conozco jugábamos justo pichanga con Nicolás Grau, así que es re buena onda, es re buen jugador de fútbol. No, Salinas y Ojeda, estimados amigos. Sigo con urantiacos.cl, ahí los ubica profesionales del software de gran talento que preparan el software a la medida de lo que su corporación necesita para el análisis de datos, el diseño del sitio web, las aplicaciones móviles, etcétera, a la medida. Muy distinto al traje de confección de los productos que usted compra en una vitrina, a la medida. Y sigo con María Imoveis. Aquí tiene otra oportunidad de inversión fuera de Chile, en Florianópolis, Brasil, en el campo inmobiliario. Hay un boom inmobiliario en Florianópolis, las rentabilidades son muy altas de lo que usted compre, y María Imoveis es un grupo de chilenos, de especialistas en campo inmobiliario, que están trabajando allá y que le ofrecen todas las facilidades del mundo, como ustedes pueden ver en el afiche a mi lado, para invertir en un lugar seguro, tranquilo, donde va a ganar muchos dólares. Y para terminar ahora con el resto y dejar a Nicole que nos cuente sus 2 puntitos, si usted quiere usar bien la inteligencia artificial, ya sabe, Ricardo Yarsun en YouTube. Entre a YouTube, ponga Ricardo Yarsun arriba en el buscador y va a llegar a ese sitio y va a encontrar un tutorial para usar bien las cada vez más inteligentes inteligencias artificiales. Sigo con Wikiper, contadores auditores disponibles para manejar bien, cosa muy importante, la contabilidad de empresas grandes, pequeñas o medianas. Son expertos en el campo. Y termino con zocalocomunicaciones.cl. Ahí los ubica una empresa que yo conozco personalmente, muy buenos para comunicar un evento, por ejemplo. Un evento tiene que ser conocido o no existe.
tiene que llegar la prensa, ojalá llegue la televisión, tiene que haber algún ruido mediático alrededor. Eso es lo que logra Zócalo Comunicaciones, se dedican a eso, zocalocomunicaciones.cl. Dicho lo cual, Nicole. Oye, nos queda poco y no Sí, quiero dejar poco. de mencionar una denuncia que es sumamente grave. Y esto nos lleva un poco al inicio, al tema del inicio del programa, y es la denuncia a Javier Echeverry, Ah, perdón, sí, del director del Servicio increíble. de Impuestos Internos, el mismo director que decía que el 20% más rico alega o reclama por las contribuciones, el mismo director que ha perseguido a todos con el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, resulta que una denuncia de prensa, llegó una denuncia anónima a 24 horas. Ven, la labor de la prensa es importante a veces, A en el veces sí. sentido de que él por 9 años no ha pagado las contribuciones que corresponden por una casa que no está regularizada cercana a la Laguna Culeo en el sector de Paine. Él debiera haber pagado 638.000, eh, no, él, claro, 638.000 por las contribuciones y pagaba alrededor de 225.000 por 9 años. Miren lo absurdo de la defensa de Echeverry. Dice que saquen un pañuelo, que lleva 9 años tratando de pagar lo que corresponde o de pagar las contribuciones, pero en realidad si uno quisiera pedir todos los permisos antes de ampliar o construir una casa, uno no podría hacerlo. El propio director del Servicio de Impuestos Internos diciendo, como el sistema es medio engorroso, uno no puede hacer nada, entonces me lo salto. Pero ustedes no se imaginan, estas son palabras de Echeverry, Es para los llorar la grito. esfuerzos, los esfuerzos increíbles que he hecho por 15 años Son increíbles en realidad. para regularizar las contribuciones y regularizar una casa. Estaba, como yo les decía, se calculaba unas contribuciones de 225.000 después del reportaje salió inmediatamente una actualización de lo que él debiera pagar por esa casa en la Laguna Culeo, cercana a Paine, y se la actualizaron a 638.000 en un día. Es decir, él llevaba 9 o 15 años tratando de regularizar, porque había una casa pero después construyó otra, y eso es lo que no estaba regularizado, y llevaba unos increíbles 15 años de esfuerzo, pero en un día con una denuncia de la prensa, resulta que se actualizaron sus contribuciones. Esto es un escándalo de proporciones. El propio director del Servicio de Impuestos debería salir. O sea, no es mira, se habla de la casta. Yo creo que acá Javier Echeverry viene de la concertación. Llevamos 30 años de formar a esta casta, como también quizás el caso de Isabel Allende, que no pagaba contribuciones, que incluye a políticos, parlamentarios, senadores y toda la inmensa gama de gente que ha trabajado en el Estado, que tienen otras reglas para ellos, que con No, un por supuesto. teléfono no pasa nada. Y el resto de los ciudadanos los mantenemos. Así es. Para el resto de los ciudadanos cae el Servicio de Impuestos Internos. Yo tengo gente que me escribe al programa que dice, mira, me tienen retenida la devolución por 500.000 pesos porque me están investigando de pie a cabeza. Mini pymes, gente que da boleta, 500.000 pesos. Le tienen retenido el Servicio de Impuestos Internos porque ahora están investigando a todos para no hacer las devoluciones de impuestos como corresponde. Otro que me dijo 800.000 pesos me debe. Miren los montos. Y acá tenemos gente que por años ha defraudado al Estado, porque si tú no pagas las contribuciones que corresponden, bueno, no estás defraudando al Estado. Entonces, ¿con qué Bueno, cara ahora va a dirigir el Servicio de Impuestos Internos? sí, Es pues una con qué cara. vergüenza. Sí, es una vergüenza cuando pienso lo que yo pago cada 3 meses. No voy a dar la cifra, pero te digo que es más de lo que paga el señor Echeverry o que va a pagar, Me y que me imagino. deja temblequeando porque yo no recibo sueldos como el señor Echeverry, recibir el señor Echeverry. Bueno, es así este país. Por eso te digo, volvemos al punto inicial una y otra vez, a la casilla inicial. ¿Cómo, cómo se repara esta torta de caca? Una torta de novio de este volado de caca. ¿Por dónde partimos? ¿Por la punta donde está el monito, ese de frac, o partimos por abajo? Bueno, vamos a tener que partir por el monito, pero yo no veo ningún monito, no veo ningún liderazgo o liderato en la oposición que esté a la altura. Vamos a tener que esperar a que llegue, no sé, la Virgen del Carmen. No sé si podrá ser una aparición milagrosa. Estamos en el día de ella, ¿no? Virgen del Carmen, por favor. Y a propósito, así con 2 o 3 días de retraso, saludo a mi
querida Francia, que estuvo de aniversario el 14 de julio. Eh, Hubo un tiempo en que me invitaban en la embajada, pero ahora ya no, porque soy leproso político, así que no. Pero no importa. Saludo a Francia, no a la embajada. Saludo de donde viene la mitad de mis antepasados. Saludo a los autores de la mitad de mi biblioteca y vive la France. Y con eso yo creo que llegamos y vivan otros países también, tú sabes cuáles, Nicole. Por lo menos los que han contribuido al desarrollo de los valores de Occidente, ya, hay todo eso. Sí, todo eso. Ya, Todo eso. eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo con Nicole el próximo martes y conmigo, bueno, lo que sea, vamos a ir viendo en qué queda lo de Echeverry, si hay alguna declaración oficial del Estado, lo dudo mucho, pero quién ¿Quieres sabe, apostar? En nada, va a decir, probablemente. porque él hizo grandes esfuerzos. Usted cuando Hizo muchas pague grandes impuestos, esfuerzos, enormes cuando usted esfuerzos. pague impuestos y no quiera pagar porque lo encuentra injusto, usted diga, yo, grandes esfuerzos por pagar, pero no lo puedo pagar, diga. Voy a hacer Sí. unos grandes esfuerzos. No No, pague las pero te contribuciones, remata en tu casa, eso es lo que pasa contigo. Si tú pero a no él no, pagáis, te remata en tu casa. pero a él no, con A una él no, llamadita. por supuesto. A Echeverry no le rematan ninguna hueá. Ya, señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes o lo que sea. Nos vemos Chao, chao. mañana. Chao, chao.